Hola, ¿cómo están? Bueno, hola Susana. Y hola a los Hola, que nos están acompañando o algún día nos acompañen en esta charla. Este, Estoy acá con Susana Ramírez y yo soy Adriana Montequín. Y yo le propuse a Susana, con la que hemos sido compañeras de formación, como Susana después nos va a contar, que, que nos pongamos a recorrer un poco cuál fue nuestro camino y nuestra relación con la pedagogía sistémica. Y de paso contarles un poquito, conversar un poco acerca de qué es esto de la pedagogía sistémica, cómo llegó a nosotros, qué aspectos nos tocaron, digamos, ¿no? Tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, como con Susana nos conocemos desde el año, estábamos sacando cuentas, 2007, por ahí, 2007, sí, más o menos. eh, y, y cada una después de que y compartimos nuestra formación en el Centro Hellinger de Pedagogía Sistémica, después no, bueno, nuestros caminos, ella en este momento está en Resistencia, Chaco. En Pero Chaco. en aquel momento no estabas en Chaco, cuando nosotras nos conocimos. ¿Ya estabas en Chaco? Sí, Ah, sí. Ah. sí, sí, Bueno, pero te volviste. El hecho es que no te volviste para tus pagos. Yo me quedé en Buenos Aires y no nos volvimos así encontrar para conversar así mucho tiempo. Nos hemos claro. intercambiado saludos, pero nunca nos pusimos a hablar de qué cosa había pasado con nosotros y la pedagogía sistémica. Así que en este ciclo de conversaciones que estoy inaugurando para reflexionar acerca de este campo de estudio y hacérselos conocer a ustedes, a los docentes, a los que están en el campo de la ayuda, le dije a Susana, bueno, juntémonos a conversar un poco de cómo fue que llegamos, tal vez cada una de nosotras, un poquito nomás, así, cómo llegamos a la pedagogía sistémica, por qué nos interesó, y qué huellas nos dejó y qué estamos haciendo en todo caso hoy con eso, o cómo llevamos lo que aprendimos en pedagogía sistémica puesto en nuestra mochila y seguimos camino con otras cosas. Así que te doy la bienvenida, Susana, y vos contame un poco quién sos ahora, digamos. Gracias, Adri. Bueno, feliz reencuentro después de más de 10 años, ¿no? Ujú. Que en realidad yo viajé durante la formación a Buenos Aires y mientras eh, seguía con mi ejercicio en la docencia de profesora en escuela secundaria, no sé cómo hice, pero yo viajaba y traía toda esa experiencia y la ponía en práctica en el aula. Pero yo era Bueno, yo de soy letras, profesora en de letras, letras. sí, y trabajaba en ese momento en 4 escuelas, 5 escuelas. Bueno, yo soy María Susana Ramírez, soy del norte de Corrientes, de un pueblo que se llama San Cosme. Salí a los 17 años, soy hija de Juan Isaac Ramírez y de Nilda Esperanza Romero. Ellos ya partieron, ya me asisten desde otro lugar. Y bueno, yo salí siendo joven para estudiar letras y bueno, ahí empecé mi camino pedagógico fuera de la escuela secundaria, ¿no? Bueno, no sé, contarte un poquito, estaba ejerciendo la docencia como profesora acá en el Chaco y bueno, llegó un momento en que toda esa pasión que uno tiene desde joven y que todas esas pilas que uno tiene cada vez más cuando se mete en la educación, en algún momento de la vida y seguramente por la edad que tenía entonces también, entraba en los 37, 38 años, que es un tiempo, después van a saber por qué digo esto de las edades. Eh, Empecé a cansarme mucho y a entrar en un estrés no muy grande. Y bueno, entonces buscando, el alma me fue llevando a buscar otras posibilidades de una salud más equilibrada en este trabajo que es muy demandante si uno da la vida ahí, como yo lo hacía. Bueno, me fue llevando a buscar terapias alternativas para poder sostener
mi profesión, sostenerme yo y seguir brindándome bien, como yo quería en esa profesión que amo, ¿no? Así que bueno, entonces por ese motivo mi salud se fue como deteriorando cada vez más y empecé a buscar estas posibilidades de estar mejor. Entonces conocí a una terapeuta floral en Buenos Aires que me fue acompañando por un tiempo y así fui yendo en ese entonces con frecuencia a Buenos Aires a atenderme personalmente, ¿no? Y hacer como, sí, para estar mejor yo. Eh, bueno, esta terapeuta floral, Elda Rodríguez Wallace, ahora no está en Buenos Aires, ella me conoció, el centro Bergelinger, conocía, empezó a frecuentar también, y ella me deriva a el centro Bergelinger. Entonces yo ahí voy, fui al centro y caí en un taller de constelaciones familiares. Un mundo. Buenos Aires para mí afuera, un mundo, y adentro, conociendo esto, otro mundo. Así que, imagínate, me revolucionó toda y así fue que empecé eh, el camino dentro de esta filosofía hellingeriana que de alguna manera me fue llevando de nuevo a mis orígenes. Yo si tengo que hacer una retrospectiva, digo que me había separado emocionalmente bastante de mi familia de alguna manera, porque mi familia estaba toda en Corrientes y yo fui la que vino al Chaco, pero sobre todo emocionalmente, ¿no? No es porque me haya peleado ni nada, esas distancias que uno se da, diríamos. Cuando inicio este camino dentro de la filosofía de Bert Hellinger, empiezo a regresar, yo digo, a regresar a mis orígenes. Así que a mí eso me revitalizó, me conectó con la vida de nuevo y a la vez que iba haciendo esta experiencia de conocer cada vez más, trabajando mi historia, porque el facilitador en pedagogía sistémica sobre todo tiene que trabajarse a sí mismo. Eh, Hacía las dos cosas, trabajaba con mi historia, pero a la vez lo que aprendía en pedagogía venía y lo practicaba, lo ponía inmediatamente en el aula y yo veía los efectos que producía en el aula. Mi presencia era diferente también. Entonces, de, fue como corroborar que lo que yo iba experimentando en mi vida lo podía aplicar en todas las dimensiones, personales y laborales también. Claro. O sea, Eso fue un poco el recorrido dentro de pedagogía sistémica. Después uno va cada vez más, soy investigadora, yo digo que soy buscadora y encontradora porque no me quedo con eso, sigo buscando. Bueno, y ahí seguí. y una cosa, Susana, cuando decís que podías aplicar lo que la formación nos iba dando, por un lado, y paralelamente vos ibas haciendo un trabajo más prolongado con constelaciones, o fue esa intervención, o tenías algún tipo de permanencia en el trabajo que ofrece constelaciones, o fue la propia formación la que te permitió hacer ese trabajo Yo, personal. claro, yo cuando conocí esta filosofía que son los órdenes del amor son estas leyes sistémicas que Bert Hellinger nos legó. Cuando yo empecé a aplicar a mi vida, a vivenciar en mi vida, se vuelve como una manera de ver el mundo. Ah, bien, Entonces, bien. lo aplicás yo lo aplicaba ahí en el aula, pero sobre todo trataba de vivirlas yo y de ver desde esta manera inclusiva, reconciliadora. Es un ejercicio también, no es que uno ya comprende y no tiene que volver a la fuente Claro, y claro. seguir investigando y seguir viendo cómo el pensamiento de ver fue evolucionando también. También Entonces, acá, como somos seres en movimiento, somos seres vivos
y estamos en claro. movimiento todo el tiempo, la vida misma nos va transformando y bueno, yo fui como así surfeando por ahí, ¿no? Claro. Así que lo que me preguntaba es si recordás o podrías tener algún ejemplo Algunas accesible, experiencias. claro, de cuando vos empezabas a aplicar en, Ajá. en el aula con tus alumnos. ¿Te acordás de alguna Sí, experiencia? sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. En ese momento estaba como en ejercicio activo, ¿no? En este momento ahora no estoy como enfrente del aula, pero sí en ese momento tenía, bueno, entonces yo venía con todas estas pilas así, porque de hecho es como que me conecté con la vida, ¿no? Ujú, Eh, entonces, por ejemplo, bueno, trabajé, nosotros como profesores podíamos trabajar en distintas áreas, no solamente lengua y literatura, sino también otras materias como comunicación, por ejemplo. Y bueno, una vez preparé un proyecto eh, con los alumnos de tercer año, que en ese momento tenían 15 años, y entonces le hice hacer como sí, una retrospectiva de sus 15 años, cómo viven sus 15 años, cómo vivieron sus padres sus 15 años, cómo sus abuelos, hasta dónde podían llegar. Mi objetivo era que ellos pudieran afirmarse más en la vida sabiendo de dónde venían. Y ujú, todo eso se provocó que se comunicaran con los padres, que en la adolescencia es difícil, que recuperaran los valores de su cultura familiar, de su cultura regional, de saber de dónde vinieron, de saber lo que le costó al abuelo a los 15 años, que ya trabajaba y no, ellos sí podían estudiar y el abuelo tuvo que renunciar al estudio o no tuvo acceso al estudio, pero porque tuvo que trabajar. Es decir, fueron como recuperando estos valores. Después yo al final del trimestre o al final del año le pedía una devolución y realmente uno no sabe todo lo que provoca con un proyecto que parece simple, pero que tiene muchos condimentos y realmente para mí una satisfacción. Después recuerdo, Pará, no te vayas de ahí, que quiero dos cosas, bien, porque muchas veces los docentes estamos eh, marcados, ¿viste? Constreñidos en delimitaciones curriculares, en marcos institucionales que nos dicen en qué podemos meternos y en qué no, en un límites que ponen una barrera entre lo que es lo público y lo privado, lo que corresponde al colegio y lo que corresponde a la familia, etcétera, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, me interesaría en detalle, porque puede ser que algún docente de literatura o de historia, yo soy historiadora y he sido docente muchos años en la universidad, le interese esta idea, pero piense, bueno, ¿y yo por qué me voy a... ¿Con qué permiso, cómo justifico pedir este trabajo? ¿No? Vos podías, te encontraste dificultad en articular esta propuesta, que yo puedo entender perfectamente y me parece hermosa, eh, con lo que se esperaba de un docente de literatura, digamos, ¿no? O de comunicación, la materia que estuvieras Claro. dando. Como, y eso por un lado, ¿no? Curricularmente, si se salió como derecho, porque venía a cuento de los contenidos que vos tenías que dar, y segundo, esos aspectos personales que surgen cuando uno va a la familia y después lo escribe y lo escribe para el docente o lo comparte con los compañeros, eh, supone un correr cierta barrera, ¿no? Abrir una puerta y salir de la escuela y meterse en la familia. ¿Qué fue pasando con ese borrar la frontera o abrir esos canales? ¿No? ¿Qué te parece que les pasaba a los estudiantes, a las familias y por ahí a tus propios colegas o supervisores que tenían que avalar tu trabajo, digamos, ¿no? Mira, yo en ese momento tenía bastante libertad, por supuesto que me ajustaba al currículum, eh, las líneas, ¿no? Pero yo creo que está toda esta parte y es también un animarse
a tener estos desafíos que revitalizan tu ser docente, porque yo me estaba como enquistando, sentía justamente la vida que no me llegaba en una función, en un rol que a mí yo encontré mi camino en la profesión docente. Yo no me sentía viva dando clase. Cuando yo empiezo a enfocar desde esta manera, no me salí de los patrones del reglamento, del currículum, pero como el tema es la comunicación y a mí me interesaba justamente no aprender los elementos de la comunicación, que sí lo di, sino que sea una comunicación viva, es un desafío. Y uno está también expuesto a que te cuestionen, pero también tenés todo el aval de la vida, de la vida que te devuelven los chicos, diríamos. Cómo ellos se entusiasman. La palabra entusiasmo, ¿sabés qué significa? Llevar al Dios dentro de uno, ¿no? Inteos. Entonces, ellos se entusiasmaban y yo me entusiasmaba. Entonces, eso a mí, no sé, está por sobre todo, si me cuestionaron, en ese momento no me cuestionaron y lo volvería a hacer. Así que para mí es prioritario eso, recuperar tu vida, tu pasión, desde la vida misma en el aula, llevar la alegría de la vida en el aula, que no quiere decir negar el dolor, porque justamente también en este momento, cuando estaba dando este proyecto, se murió mi abuela. Entonces, recuerdo muy bien que yo tenía los lunes con ellos. Entonces, ese lunes no fui. Y cuando se crea un vínculo desde este lugar de lo vital, ellos se vuelven, eh, o sea, ellos te confían su vida, pero a la vez creen en vos y también se interesan por vos. Entonces, cuando volví, yo pensé que no pensé que la muerte de mi abuela me iba a afectar tanto. Entonces yo volví al lunes siguiente o el miércoles, no me acuerdo qué otro día tuve, porque la licencia que te dan por la abuela son poquitos días. Eh, entonces ellos me preguntaron por qué no había venido. Entonces yo no me contuve, tenía un nudo acá en la garganta y lloré porque la lloré a mi abuela. Entonces le conté la experiencia que era como que me habían sacado la base, porque la abuela es como la base, ¿no? En la construcción de la familia, los que tenemos abuelos y los anteriores. Eh, y ellos un silencio y un respeto, que generalmente por ahí se suelen reír porque no saben cómo manejar las emociones. Eh, Respetaron ese momento, después le conté cómo era mi abuela, que era panadera, le conté la historia de mi abuela. Ellos se fueron contando la historia de sus abuelos y yo creo que ese momento fue sagrado, realmente inolvidable para mí, yo supongo que para ellos también. Después, cuando al fin de año le pedí devolución de cómo fue mi trabajo con ellos, casi todos en la devolución me contaron, me agradecían por ese momento que tuvimos de plenitud en la comunicación. Entonces yo buscaba una comunicación viva y yo lo sentía que era así. Vos sabés, te cuento algo que, ahora que decís lo de la abuela, cuando yo di mi primera capacitación de pedagogía sistémica en el centro Hellinger, hace unos 5 años, era mi primera vez que yo daba clases en el centro Hellinger, donde yo me había formado, ¿no? Y era un grupo de unos 30 docentes de distintos niveles. Bueno, para mí era, viste, un peso. Yo tenía, qué sé yo, casi 30 años de docencia en la universidad, o 25, pero bueno, eso era diferente, ¿viste? Viste que es muy distinto dar una clase en la universidad o en el secundario Mm, tradicional que dar en el centro Hellinger, donde todo es vivencial y todo es muy personal. claro. Y bueno, en un momento yo sentí que estaba acelerada y me la puse a hablar de mi abuela. En verdad, en mi caso es una experiencia diferente, porque la única abuela que yo conocí, con la que conviví, yo
no me quería, yo siento que no me quería, era como la excluida, ¿viste? Entonces empecé a contar anécdotas de mi abuela y qué sé yo. Y cuando terminó la clase yo pensé, digo, qué verborrágica, como todo lo que conté, que como que, nada, como que le interesa, no sé. Y de verdad a mí me pasó eso, ¿no? La devolución de los estudiantes, todos se acordaban de mi abuela y gente docentes que volví a ver después en otros encuentros, me preguntan por mi abuela, ¿entendés? Que ya murió, por Es que supuesto. es Qué así, loco, Adri, resonamos todos qué en loco. los ancestros, en nuestras historias resonamos todos, no es que nadie queda, no sé. Claro, qué lindo eso que contaste, me parece hermoso, hermoso, Mm. hermoso, y lo comparto totalmente, ¿no? ¿Encontraste alguna resistencia o algún comentario de parte de las familias? ¿Penetró algo de esto, del trabajo, de la propuesta las familias? Porque los chicos, supongo que al ir a hablar con los padres o con los abuelos, tal vez explicaran que el docente es Eh, peligroso. en realidad en esa escuela, que es una escuela periférica acá de Resistencia, eh, yo sé que se logró esa comunicación, ese acercamiento de los chicos hacia sus padres, pero la cultura nuestra cultura nordeste, es mucho del no hablar, o sea, del silencio. En esa escuela habían chicos aborígenes también y su comunicación es diferente, es de otra manera. Yo no tuve un padre que haya venido a preguntarme qué es lo que estaba Mm, trabajando. Eh, lo que sí tenía de parte de los alumnos mensajes de ellos, o ellos mismos. Conocí, había sido que mi papá era esto, los asados de los domingos es un ritual para nosotros y la familia es lo mejor. O sea, la devolución de los chicos para mí era suficiente. Si yo necesitaba un poco más, eh, tuve casos difíciles también, ¿no? Esto fue como, pareciera con moños, pero claro. tuve casos de chicos que al tener una familia con historias tan difíciles, ellos hacían de alguna manera crisis y yo Eso. tenía que estar preparada para contenerlos, ¿viste? Eso es un temazo. ¿Cómo fluyó eso, no? Y yo en ese momento, uno cuando trabaja en la docencia y se maneja, yo me manejaba en una motito, Ujú. y bueno, tuve varios pinchazos de ruedas, ¿viste? Son las manifestaciones que ellos, que de alguna manera, eh, porque están tan enojados con la vida y no pueden expresar de otra manera, y yo tocaba de alguna manera en algunas situaciones lugares dolorosos, eh, no sé, en algún momento mucha rebeldía por parte de algunos, y yo tenía que conversar con el chico, o sea, es un trabajo desgastante. Si uno quiere mirar así, si uno quiere enfocar así el trabajo docente, es desgastante. Y vos necesitas como docente tener bien, o sea, trabajar todo el tiempo con tus padres, porque es desde ahí donde tenés la fuerza para poder contener y estar presente y reconocer que detrás de cada alumno están sus dos padres y poder verlos. Y si el chico no lo ve, vos tenés que tener en tu corazón a sus padres. De alguna manera es un vínculo, se crea un vínculo fuerte, muchas veces no es fácil y tenés de todo, tenés del que se revela y te pincha la rueda y tenés desde el que pide hablar con vos, pero también uno, en la experiencia uno va aprendiendo de hasta dónde podés y hasta dónde no. Ahora te Solo la pregunto experiencia. una cosa, Susana. En ese,
esas conversaciones tenían lugar en el aula y en tanto tu rol de docente de la materia de comunicación, ponele, o porque ese es otro tema que a mí me interesa mucho pensar y indagar, ¿no? ¿Cuál es el límite? Porque esto es algo que los docentes muchas veces nos preguntan. ¿Hasta dónde Sí. cuáles son los límites de mi rol, ¿no? Y cuando yo me voy a tocar algo que yo sé que va a ser doloroso, por un lado, tengo que andar con cuidado para no provocar un dolor innecesario. A veces es bueno que el dolor salga, ¿no? Pero, viste, por ejemplo, antes se hablaba del Día de la Madre, del Día del Padre, ahora se habla del Día de la Familia y ya no sé si se sigue llamando así o cómo lo llaman, pero todo ese cambio indica un cuidado de la escuela por incluir todas las realidades y no tocar quizás temas difíciles de abordar, ¿no? Entonces, yo me preguntaba mientras te escuchaba, ¿qué somos ahí cuando mantenemos, cuando algo de lo que yo le pido al estudiante que narre y que se mire, y cuando él toca algo que lo afecta, que bienvenido sea, ¿eh? Yo digo, por un lado creo que ya la escuela y los espacios en general entre las personas no deben tenerle miedo a los afectos y a las emociones, creo que sobre eso hay muchísimo para hablar, pero venimos con una inercia, con una cultura que le tiene miedo a las emociones o que le parece que las emociones tienen que quedarse de la puerta para afuera del colegio, tanto para el docente como para el estudiante, y que a la escuela se va a estudiar. Entonces me pregunto, ¿qué te iba pasando a vos? Digo, vos sentías que ese rol, tendríamos que redefinir un rol de docente de literatura o de comunicación e incluir estas prácticas, o son dos prácticas diferentes que entonces las hacemos. ¿Cómo se armaría eso? ¿Se entiende lo que digo? ¿No? ¿Cómo eh, eso, cómo hacer? Porque en definitiva nosotros seguimos siendo docentes que el trabajo que hacemos, por ejemplo, con pedagogía sistémica, todo el trabajo que podamos poner sobre nosotros, de autoobservación y autoconocimiento, es para estar, bueno, mejor plantado ante las situaciones que suceden en el aula, en la relación con el otro, pero no necesariamente para ser terapeutas de los chicos, ¿no? Entonces es muy importante eh, precisar que cuando nosotros miramos al estudiante con sus padres, que nos permitimos escuchar o dejar que circule la historia familiar, no estamos en un rol terapéutico. O cuál es el límite de eso, ni estamos metiéndonos quizás en lo privado, digo, hasta dónde, eh, hasta dónde eso, cómo delimitar nuestro rol. Eh, cuando nos atrevemos a que lo personal emerja. Porque hay docentes que son temerosos de eso, que por ahí quieren hacerlo y están convencidos de la utilidad, de lo que vos decís, de que cuando uno pone la vida en juego, algo se anuda con nosotros y nos encontramos de verdad, ¿no? Pero hay mucho temor de que me toque en lo privado, que la escuela se meta en mi vida, se meta en mi casa, eh, y que se hablen de cosas que yo no quiero que se hablen, ¿sí? Entonces ahí, bueno, a mí se me aparece, son cosas que yo hablaba con especialistas de pedagogía sistémica en Barcelona el año pasado, cuando estuve el otro año, en 19. Esta pregunta se la hacía yo también, por ejemplo, a Silvia Paló, una que es psicóloga, pero también ha hecho docencia, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, ante esta pregunta, ella lo que me decía es que hay niveles de profundidad, ¿no? Mm. Que no siempre que hagamos hacer un genograma o un árbol genealógico, Mm. podemos
tener una intención terapéutica y con eso en un espacio terapéutico uno puede usar el genograma como base para un trabajo terapéutico que puede ser una intervención puntual o puede ser un tratamiento, un proceso, pero que también podemos hacer construir un árbol genealógico para generar conciencia de ciertas cosas, como esta que vos decís, ¿no? Bueno, venimos de algún lado, etcétera. Entonces, a mí me satisfizo bastante su observación, en el sentido de esto, de que hay niveles de profundidad. Sí. Esto, por un lado, porque digo, hay bastante objeción al modo en que, a las formas y y a los temas en los que se mete pedagogía sistémica, de parte de paradigmas clásicos en donde dividen al individuo en, bueno, acá hay una mente cognitiva que viene a tomar contenidos y el cuerpo, las emociones, no tienen nada que hacer aquí. Cuando lo que pedagogía sistémica nos enseña es que llegamos al aula, como vos decías recién, con nuestros padres, llega el docente, llega el alumno, por eso el docente los puede ver, y llegamos con nuestro día anterior, con estas emociones, con deseos, ilusiones. Y entonces, negar que eso está es como tapar el sol con las manos, ¿verdad? En aras de querer mantener una división disciplinar. Como eso, como pensar que el enfermo es solamente un corazón y no es el resto de su cuerpo, y cómo impacta las afecciones cardíacas al resto del organismo, y cómo la vida emocional afecta a las afecciones cardíacas, y cómo las relaciones con mi familia crean una vida emocional que luego afectará a mi corazón, ¿no? Entonces, en verdad, nosotros ya hemos comprendido hace bastante que no hay tal división, que somos un todo complejo, interconectado, y esta me parece que es una apuesta. Lo que vos hacías, el ejemplo que vos contabas, me parece que es una apuesta, es un ejemplo sencillo y magistral de cómo vivimos en un caso que parece sencillo esa complejidad. Cómo nos habilitamos a decir, pero si la vida no está solamente en los libros de literatura de escritores que ya se murieron y que parecen próceres y son solo una letra de molde o tipografiada en el programa de literatura. Yo creo que parte del aburrimiento tiene que ver con que lo que los chicos reciben como conocimiento, ni que hablar en las ciencias sociales, en las humanidades, son tipografías, ¿no? Son nombres que están ahí sin vida, ¿no? Y me parece que el ejemplo que vos ponías invita a mostrar que detrás de un nombre y un apellido, que es el nombre de un alumno, hay una vida. Y si hay una vida detrás de un alumno, también lo hay detrás del docente, y también lo hay detrás de un escritor, y también de un héroe que cruzó los Andes, y yo me puedo hacer preguntas a partir de ahí, ¿no? Por eso yo Somos decía, portadores de historias, ¿viste? exacto. Somos portadores de historias. Yo me parece que nos volvemos como artistas en la educación, ¿viste? Uno tiene que estar abierto a lo creativo, a lo que te va pasando como ser humano en tu aula, y abierto a lo creativo, a lo que te sirva como recurso para que llegue el mensaje. Quizás no es hacer un genograma de una, pero quizás es un cuento, en mi caso, usaba mucho los cuentos, pero sobre todo el vínculo con el alumno, ¿viste? El vínculo con ese otro ser humano. Yo los llamaba por el nombre y eso seguramente que muchos docentes lo hacen, pero a ver, me pasó otro caso, ahora me estoy acordando. Me acuerdo que le había dado a leer una novela y como había pocos ejemplares, se tenían que prestar entre ellos. Y uno de ellos tenían un plazo para leerlo, ¿viste? Eh,
entonces, uno que ya venía como, que no venía haciendo las tareas, me dice, sí, señora, para la clase siguiente yo voy a hacer la tarea. Eh, la clase siguiente vino y no hizo, porque le tenía que pasar otro compañero o algo así. No me acuerdo bien por qué. Entonces, esa es la historia y ellos se quedan ahí y no te cuentan más, pero ir un poquitito más allá y decir, a ver, bueno, te doy otro día más, pero quiero saber qué pasó, ¿no? Requiere una energía y un acordarte de qué, o sea, qué acuerdo tuviste con él y preguntar un poquito más. Entonces ahí me cuenta que su mamá estaba embarazada y que tuvo contracciones y lo tuvieron que llevar al hospital y por ese motivo él no pudo hacer la tarea porque no tuvo tiempo de ir a buscar. Es decir, esta historia que vienen o sea, cotidianamente vienen con historias. A veces te inventan porque te ponen excusas, pero si hay un vínculo, si vos creaste un vínculo con el estudiante, eh, sabés también hasta dónde tirar, hasta dónde aflojar, firmeza y flexibilidad, ¿viste? Es una danza continua, pero te lleva a que continuamente vos trabajes con vos misma, que vos tenga tu descanso. Yo eso lo fui viendo después porque primero era pura pasión y entonces como que esto era nuevo y quería llevarlo con todo y después uno va como diciendo, bueno, a ver, acá no tanto, acá tengo que ir como buscando más mi descanso y buscar yo como docente mis lugares de bienestar, porque si no se vuelve desgastante y entramos en el burnout del docente y entonces ya querés largar todo e irte, ¿viste? Porque también muchas veces nos creemos salvadores y entonces estamos en el rol de salvadores y entonces esto de ser salvadores del alumno quiere decir que no respetamos su historia, que viene con todo lo que traen. Y no decir, ah, no, tus padres, ¿viste? Porque uno no lo dice, pero está pensando, tu padre no viene, tu madre no viene, quién sabe, ¿viste? Y entra a enjuiciar al alumno. Y bueno, es un ejercicio constante, yo no digo, es un aprender continuamente, pero parto desde el vínculo que generaste con el estudiante, la otra persona. Y que vos sos un referente de los adultos. No sos el padre ni la madre, sos un adulto que en ese momento sos un docente. A veces se te confunden las cosas, metes la pata como todo el mundo, pero la idea es ubicarse en el rol y en la flexibilidad y firmeza, límites, los límites. Pero si vos no tenés trabajado tus límites, es muy difícil que lo puedas poner también. O sea, es un trabajo con vos y con el otro, con vos y con el otro, continuamente. Y, Quisiera, y sí, no, sí, no, termina. y sobre todo, continuamente ir a tu origen y a tu fuente, decir, ¿dónde estoy ubicada yo con respecto a mis padres? Que es el trabajo que hacemos en Constelaciones. Si yo me creo más grande que mis padres, yo voy a estar en el horno en todas las otras relaciones que tengo en la vida, porque voy a andar salvando a todo el mundo, como me siento más grande que mis padres, todo el mundo van a ser merecedores de que yo vaya a salvarlos. Y Uh-huh. es un desgaste. Entonces, así como si no estás ubicado y es un continuo trabajo, hay que volver a mirar dónde estás ubicado con respecto a tus padres y no hay que lo hacer de una sola vez. Claro. Lo que quisiera es que a medida que te voy escuchando me van apareciendo los conceptos claves de pedagogía sistémica y quisiera para ir redondeando esta primera charla, repasar, o sea, poner en carteles, ¿no? Esto que está por debajo de lo que vos estás contando, ¿no? Porque viste que nosotros decimos que pedagogía sistémica es por un lado es un campo disciplinar que
tiene como algunas ideas centrales a partir de las cuales moldeamos nuestra manera de mirar, ¿no? O sea que básicamente te diría que es, pedagogía sistémica es un par de anteojos, ¿no? Es un par de anteojos, a veces es un telescopio, a veces es un microscopio, pero es un conocimiento y una práctica que nos enseña cierta manera de mirar. Entonces, decimos, por ejemplo, que es sistémica porque esa manera de mirar, por eso le decimos, se llama pedagogía sistémica, aludiendo a que miramos las partes de las cosas, las personas, los sentimientos, como parte de un conjunto más amplio y esas partes están interrelacionadas. Entonces, cuando vos pedís, voy a mirar tu historia, pero la de tus padres, la de tus abuelos, es porque estás suponiendo que algo de sentido aporta a ese estudiante ir a su sistema familiar, mirar algo del sistema familiar. Entonces, ese estudiante, por más que llegue solo al colegio, no está solo en el mundo y nada, como decíamos recién, nada de lo que le pasa en el aula está desconectado del sistema al que pertenece. Entonces, esa es una palabra clave de este enfoque, que es el enfoque sistémico, aprender a mirar al individuo con su contexto y con sus vínculos. Luego también decimos que es transgeneracional, porque no es solo el vínculo con sus pares, el vínculo con su familia nuclear, sino que nos enseña a mirar varias generaciones para atrás, porque supone que algo de lo que sucede, y ya en otra charla veremos qué, de lo que sucede en generaciones anteriores, está presente aún en ese estudiante, en ese niño que tenemos sentado en el aula. Entonces, enseña a mirar, a ampliar el horizonte por varias generaciones hacia atrás. Y también decimos que nos propone una actitud fenomenológica. Y fenomenológica es una palabra extensa que ha ocupado un lugar muy importante en la historia de la filosofía. Lo que nosotros queremos decir en este caso, para decirlo simple, es que miramos aquí ahora y tratando de conectar con el otro despojados de algo, que es lo que vos decías recién, la importancia del vínculo, porque uno puede sentir que está relacionado con sus estudiantes, que les presta atención, pero ¿cómo? Entonces, la importancia de establecer ese vínculo, cuando hablamos de vínculo no hablamos solamente de relaciones, hablamos de un lazo muy particular, de esos vínculos que van a dejar marcas, ¿no? Esos lazos que dejan marcas. Entonces, cuando vos centrás la importancia de hacer un vínculo con el estudiante, pensar dos cosas. ¿Desde qué lugar me paro yo? Que es otra cosa que vos mencionabas recién. O sea, para establecer un vínculo que sea de puente y que transmita confianza y que a través de ese puente se puedan generar conocimientos o transmitir saberes, yo tengo que tener en mi cabeza presente el lugar donde estoy, saber si me estoy ubicando en el lugar que corresponde a la situación y en qué lugar está el estudiante, si está en su lugar en esa relación y en qué lugar puedo hipotetizar que está en su sistema de pertenencia. Eso es mirar fenomenológicamente, es decir, yo miro, cuando estoy hablando, ¿estoy a la defensiva como un niño delante de este alumno? ¿O estoy, como vos decías, como un adulto? Y estoy con mis juicios, o sea, cuando yo lo miro a los ojos, estoy pensando qué diferente es él a lo que soy yo, a lo que yo recibí como educación, y entonces lo evalúo desde mis propios valores. Entonces también eso hace a cómo yo establezco el vínculo. Cuando vos decías recién, creo que decías, bueno, sin juicios o dejando que el otro se muestre. Y eso requiere tiempo, requiere estar centrado, requiere no saber hacia dónde voy, pero sin apuro. Entonces, cuando yo
quiero establecer un vínculo con ese estudiante, con ese colega, con ese directivo al que tengo que responder, tengo que tener presente algunas preguntas. ¿Estoy en mi lugar? ¿En qué lugar estoy? ¿En qué lugar lo ubico al otro? ¿Estoy mirándolo con qué ojos? ¿Con los ojos de mis propios valores? ¿Estoy prejuzgando? ¿Estoy juzgando? ¿Desde qué lugar? ¿Estoy atento a lo que está pasando acá o estoy en el rollo de lo que me dijo la semana pasada? De aquello con lo que yo venía pensando que iba a decir, ya sea para dar una clase perfecta que planificada de cabo a rabo, pero resulta que llego al aula y los alumnos no están para esa clase. Entonces yo tengo que estar presente aquí y ahora con una actitud fenomenológica, es decir, ¿qué pasa ahora con ese plan? Estar dispuesta a tirar mi plan por la borda, porque lo que hoy los alumnos me proponen es otra cosa, y puedo llegar a mi objetivo, a lo mejor de una manera totalmente distinta a la que yo había planificado. Y cuando el docente, el colega, la pareja pedagógica me suscita alguna incomodidad, también preguntarme, lo estoy viendo como un par, estoy por arriba, estoy por abajo, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las cosas que cuando yo digo que pedagogía sistémica nos invita a hacer buenas preguntas. Preguntas Sí. que tal vez no hay que apurarse a responderlas. Instalarlas es la clave, la llave. Yo me acuerdo cuando yo adquirí, tal vez antes de pedagogía sistémica, la idea de lugar. Yo no sabía que yo hablaba desde un lugar, que había lugares. Ya el hecho de introducir el concepto de que uno está en un lugar, ya eso es maravilloso. Ya aprendiste la luz. Después vemos si estoy en el lugar equivocado, ¿cómo hago para salir? A lo mejor eso me lleva mucho tiempo, pero ya tengo la noción, ya tengo la pregunta, ¿en qué lugar estoy? Y a lo mejor no lo puedo responder fácil, a lo mejor tendré que ir al terapeuta para eso, o tendré que ir a hacer terapia, no lo sé. Pero ya abrí la pregunta. Creo que todo esto que vos contabas está sobre estos conceptos. Está ahí, Sí. tomando, ¿no? Está fundamentado, no es una idea cualquiera que se le ocurre a un docente. Cuando a un docente se le ocurre proponer esto que vos propones a tus estudiantes, está todo esto detrás. O sea, que hay un fundamento, hay una razón, no es porque se me ocurrió, porque es lindo y divertido. A veces nosotros proponemos cosas porque ya no sabemos de qué disfrazarnos para entusiasmar a los docentes, a los estudiantes o a los colegas también, ¿no? Está bien, es legítimo hacer algo porque es lindo y divertido, y si funciona, buenísimo, es bueno. Pero también tener una idea de por qué lo estamos haciendo nos da la libertad para que si no funciona con la autobiografía y con las 3 generaciones, haga otra cosa. Porque no se trata de que lo que hay que hacer es esto que propuso la docente que me enseñó, tomo nota y es esto lo que hay que hacer. No, si yo sé por qué lo estoy haciendo, no funciona esto porque el grupo da para otra cosa, porque el contexto no da. Invento algo porque yo ya sé sobre qué criterio me estoy basando. Sí, me Y no parece que es es para importante nadie, ¿no? No, esto digo que que, una vez que yo tengo el criterio y me olvidé de tomar nota del ejemplo, no importa, porque ya sé el criterio, lo invento yo después. ¿Me vas a decir, Su? no, confirmar un poco lo que estás diciendo nomás, que si uno sabe el sentido, por qué lo está haciendo, Claro. eh, sobre eso podés ir creando y cambiando, ¿no? Bueno, Porque tenés el sentido de por qué exacto. desde dónde lo partís, diríamos. Es importante esto y considerar que los sistemas, el sistema original de donde venimos es la familia y es el laboratorio después de todos los otros sistemas. Por eso yo hablaba del continuamente mirar qué lugar ocupo en mi familia, porque en función de eso voy a actuar después en los otros sistemas a donde estoy. Y como somos un organismo vivo, el sistema es un organismo vivo,
considerar también todas las variables que suceden en un organismo vivo. La familia es un organismo vivo, el sistema en la escuela es un sistémico, diríamos. Imagínate todo lo que pasa en ese escenario como organismo vivo, caos y orden, ¿no? La multiplicidad ¿no? y que hay leyes que fundamentan esta mirada, que por suerte las podemos ver con lo que descubrió Bert Hellinger, que son estas leyes sistémicas, y nosotros podemos, como docentes, desde esa mirada, saber cuáles son estas leyes y poder decir, ah, bueno, me muevo acá, hago esto porque acá esta ley, por ejemplo, de la inclusión, de la pertenencia, está faltando trabajar en el aula. Por ejemplo, a mí me pasaba que faltaban mucho los chicos, ¿no? Entonces, generalmente si tenía un espacio físico adecuado, nos sentábamos en círculos y poníamos la silla de ese compañero que no estaba presente y preguntar si sabían por qué no estaba presente. Entonces, hablar de la importancia de su presencia, que si él no está, no es lo mismo que si está, pero si no está, está su lugar ahí, y entonces lo estás haciendo vivencia a esa teoría de la pertenencia, que todos tenemos derecho a pertenecer, que dice la ley sistémica, ¿no? Entonces lo traes al aula y decir, ah, bueno, eh, José no vino. ¿Saben por qué no vino? Bueno, porque no anda viniendo y algunos saben. Estaría bueno saber por qué no vino, porque él es parte de nuestro grupo. Claro, claro. No, Como genial. cada uno, y ahí aprovechar, como cada uno es parte de este grupo, que no es lo mismo que no esté, que falte, y si falta es importante saber por qué, pero Claro. ya lo tenemos presente, porque es parte de nuestro grupo. Entonces ahí está como trayendo toda esta visión al aula, diríamos. Claro. Entonces ahí trabajar la autovaloración, la importancia de que uno es parte, de que su lugar es único, que si no está, otro aunque lo imite no es lo mismo. Es decir, uno tiene que estar como despierto, pero Adiestrado, bajo, claro, como pero con este listo. sentido, Sí, sí, saber el sentido de todo lo que va sucediendo. Es como que te volvés como una gimnasia, es claro. como una gimnasia sistémica, digo yo. Pero Bueno, bueno, después Susana, todo el tiempo. se nos voló el tiempo. Estoy Ah, viendo la hora que es y no, como no quisiera que fuera más largo para que podamos está seguir bien. charlando porque me encanta. ¿Viste cómo vuela el tiempo? ¿Viste cómo vuela? Sí. Bueno, yo lo que quería es avisar porque el día 21, no, sí, el jueves 21 a las 18:30 voy a hacer una conversación en vivo y vamos para contar qué es, seguir conversando un poco sobre pedagogía sistémica, porque voy a hacer, te contaba yo al principio, voy a dar un curso introductorio en el verano, ¿no? Que va a ser en febrero y marzo, para presentar cuáles son las nociones básicas de estas que estamos conversando y poder incluso interactuar con los docentes y ver casos reales y ver películas y ver distintos materiales que nos van a permitir ir entrando eh, en este enfoque. Así que sobre eso vamos a hablar. Y bueno, quiero invitarlos a todos. Entonces, haremos un encuentro, supongo que va a ser vivencial y ya veré qué formato, les voy a mandar el link a los que se quieran anotar, para contarles un poco en qué va a consistir este curso introductorio que va a empezar en febrero. Así que bueno, Susana, espero que me acompañes y que estés ahí también en las ventanitas. Entonces el jueves 21 a las 18:30, durante una horita conversaremos sobre eso y seguimos hablando. Me encantó esta iniciativa. Bienvenida Gracias. a esta sesión inaugural. Bueno, Bueno, cariño, sí, quiero dime decir pues. algo que, bueno, acá yo desarrollé, después de la formación, unos talleres también
para ir creando esta conciencia sistémica para padres y docentes. Después dejé de hacerlo, pero también de alguna manera voy a ver cómo se puede ir perfilando en la zona, en la región. No pude, lo hice independientemente de la escuela, del sistema oficial, diríamos, Ujú. como, porque me parece que esto es importante que llegue como, no baja, como una bajada de línea dentro de la escuela, porque el docente está cansado de eso, sino como una propuesta libre y alguien, un padre, un docente, vaya porque en realidad quiere hacerlo. Por eso lo hice fuera del sistema y porque en ese momento no me daba para proponer. Pero sí que dentro de la... Yo voy a también estar atenta a lo que se vaya sucediendo acá en la zona para realizar mi aporte, porque me parece que es muy importante en estos tiempos, así como vos vas a dar esta formación, también que la gente conozca que alguien de la zona está formada en este aspecto Claro, y buenísimo. pueden solicitar mi servicio también cuando quieran. Genial, genial. Después, bueno, con los próximos encuentros vamos a ir poniendo dónde, cómo contactarte a vos también, allá en Reconquista. Dale. María Luisa. Resistencia, Chaco. Ah, dale con Reconquista, ¿viste? Que yo me iba a confundir en Resistencia. Vos tenés un Facebook, ¿no? Marisú Ramírez, Marisú Ramírez. Ahí sí, en Resistencia. ahí me encuentran. Bueno, Bueno, gracias. Ahora seguimos, hasta prontito. dale. Gracias, Adri, por el espacio. Seguimos